Bienvenidos a Capeminde. Semblanza curricular de la licenciada María Elizabeth Robles Gutiérrez. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Amplia trayectoria en la Administración Pública Federal, en el área de Impuestos Federales y de Comercio Exterior. Procuraduría Fiscal de la Federación y Servicio de Administración Tributaria, SAT. Exponente en diversos seminarios y coloquios, coautora del libro 101 historias de terror vividas por contribuyentes, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Especialización en Justicia Fiscal y Administrativa. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Diplomado en Derecho Aduanero. En UNAM. Curso de Formación y Desarrollo de Abogados Hacendarios. Procuraduría Fiscal de la Federación. Diversos cursos en materia de docencia y gerenciales. Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Actualmente se desempeña como consultor en materias fiscal, administrativa y de comercio exterior, litigante en diversas materias y docente a nivel licenciatura impartiendo las materias de Derecho Fiscal y Legislación del Comercio Exterior. Bienvenida, licenciada, a Capeminde. Hola, muy buenas tardes. Soy la licenciada Elizabeth Robles Gutiérrez. Muchas gracias por la presentación. Y hoy hablaremos, el curso de hoy se denomina Leyes aplicables a las operaciones aduanales y de comercio exterior. Bueno, para iniciar nuestro curso es importante introducirnos al tema. ¿Por qué leyes aplicables a las operaciones aduanales y de comercio exterior? Quienes hemos estado involucrados en operaciones de comercio exterior y quienes nos dedicamos a esta materia fiscal y entre otras a los impuestos de comercio exterior, pues muchas veces estamos muy acostumbrados a tratar y a conocer y a resolver cuestiones sobre la ley aduanera, sobre los impuestos de las leyes generales de importación y exportación, la ley federal de derechos, etcétera. Pero nos hemos preguntado realmente cuántas leyes involucran a las operaciones de comercio exterior. No solamente hay operaciones que conllevan la aplicación de leyes impositivas. Hay también otro tipo de leyes que están relacionadas con las restricciones no arancelarias, que vamos a ver aquí adelante un poquito. Entonces, pues sin más preámbulos, me voy a permitir compartirles una presentación para que vayamos viendo los temas. Traigo los puntos más relevantes y vamos a ir comentando todas estas leyes que están relacionadas con el comercio exterior. Pasamos a la siguiente lámina, después de esta que nos muestra nuestro título del curso que tenemos hoy. Y pues, ¿cuál es el objetivo de la plática? Identificar estas leyes o las principales leyes que regulan las operaciones aduaneras y de comercio exterior. Este es nuestro objetivo, esperamos cumplirlo al final de esta exposición. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las leyes que regulan el comercio exterior? Evidentemente, no puede faltar, pues nuestra máxima ley, la Constitución Política de México, y nuestras dos leyes esenciales. La ley, que su mismo nombre lo dice, Ley de Comercio Exterior, pusimos aquí en nuestra diapositiva, es la que regula el comercio exterior en México, y la ley aduanera que regula la operación aduanal. Veamos, pues, que hay una diferencia entre lo que es el comercio exterior en sí y lo que es la operación aduanal. De ahí derivan las diferencias de estas dos leyes. ¿Por qué? Porque la operación precisamente se trata de esos trámites, de ese quehacer de trámite que se lleva a cabo en las aduanas, a diferencia de la Ley de Comercio Exterior, que si bien regula también estas materias que son de importación y exportación, nuestras principales operaciones de comercio exterior,
tiene otra función, como veremos un poquito más adelante. Pues bien, nuestro curso posteriormente va a estar dividido en leyes de carácter fiscal, obviamente relacionadas con la operación aduanal y con el comercio exterior, pero que tienen un carácter fiscal. ¿Qué es esto? Pues un carácter impositivo o arancelario, hablando de materia de comercio exterior. ¿Qué significa? Todos aquellos impuestos o aranceles que se deben de cubrir cuando realizamos alguna operación de comercio exterior. Aquí vamos a ver esta serie de leyes que van a aparecer en la siguiente diapositiva y posteriormente tenemos otro sector de leyes que le estamos denominando de carácter administrativo que tienen que ver con regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, que no tienen que ver con impuestos, pero que son tan importantes como los impuestos o requisitos tan importantes como los impuestos, puesto que si no cumplimos, por ejemplo, alguna restricción o regulación arancelaria, pues también nos vamos a hacer acreedores a sanciones y también en un momento dado susceptibles de cometer el delito de contrabando, que es el delito que principalmente se comete con actos de comercio exterior. Bueno, y finalmente, a manera de referencia, que no son leyes, pero que hay otras disposiciones también que regulan las operaciones de comercio exterior, pues son, por ejemplo, las reglas generales de comercio exterior que expide el Servicio de Administración Tributaria y que contienen pues disposiciones, si bien no muchas veces de carácter obligatorio para los contribuyentes, pues sí son aquellas que regulan de manera más específica todas esas disposiciones que se encuentran contenidas en la ley aduanera. Bueno, pues empezando ya con el tema y el contenido de estas leyes que regulan el comercio exterior, pues empecemos con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, aquí tengo una diapositiva con estas leyes que les decía yo, estamos en dos sectores, las leyes de carácter impositivo y las leyes que no son impositivas. Estas leyes de carácter fiscal, ¿cuáles son? Las tengo enumeradas aquí y las desarrollamos un poquito más adelante, que contienen impuestos al comercio exterior, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado y la ley federal de derechos. Asimismo, tenemos también aquí numeradas y para esquematizar nuestro curso, las hicimos en forma de lista, la Ley General de Salud, la Ley de Infraestructura de la Calidad, antes denominada Ley sobre Metrología y Normalización, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley de Inversión Extranjera. Bueno, en este momento, ahora sí, vamos a entrar a cada una de estas leyes que habíamos mencionado. Primero, nuestra Constitución, después vamos a estar analizando los aspectos más relevantes de la Ley de Comercio Exterior, posteriormente la Ley Aduanera y luego este sector o estos grupos que denominamos de carácter impositiva y las de restricciones y regulaciones no arancelarias. Pues bien, en nuestra Constitución Política, por supuesto que nuestra máxima ley contiene los lineamientos principales que regulan el comercio exterior en México. Es importante señalar que el comercio exterior en México tiene el carácter federal, es decir, todo lo que concierne al comercio exterior, importaciones, exportaciones, operaciones de comercio exterior ante la aduana, otro tipo de tratamientos como cuotas compensatorias, como prácticas desleales de comercio internacional, pues son de carácter federal. Es decir, pues a la federación le compete
es competencia de toda la República la materia de comercio exterior. Bueno, pues el primer artículo, nuestro artículo primero constitucional, nos señala que en los Estados Unidos todos los mexicanos y todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución y nos habla de tratados internacionales. Si bien es una disposición que podríamos señalar que no está expresamente conferida al comercio exterior, podemos de manera interpretativa señalar que esto es así. ¿Por qué? Pues porque tenemos tratados internacionales comerciales, es decir, para el comercio internacional. Entonces, pues aquí desde nuestro artículo primero constitucional, pues ya se está dando una protección amplia a todas las personas con base o con señalamientos específicos en tratados internacionales. Bien, como les comentaba, la materia de comercio exterior es una materia federal aplicable a toda la República y en consecuencia, y conforme lo dice nuestro artículo 73 que aquí estamos observando, constitucional, en su fracción 29 nos dice que el Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados, Senadores, tiene la facultad y nos dice expresamente en esta fracción para establecer contribuciones, número 1, sobre comercio exterior. Es decir, que todo lo que concierne a comercio exterior y operaciones aduanales, pues va a ser reglamentado, normado y estas leyes serán expedidas por el Congreso de la Unión a nivel federal. Siguiendo en esta línea y en esta lógica de que nuestras operaciones de comercio exterior son de aplicación federal, pues tenemos las facultades del Ejecutivo Federal, es decir, del presidente de la República. Estas facultades se encuentran normadas en el artículo 89, fracción 13 de nuestra Constitución, y nos refiere que estas facultades y obligaciones del presidente son, entre otras, habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. ¿Por qué al presidente de la República le toca esto? Pues porque las aduanas, que son esas oficinas gubernamentales a donde se llevan a cabo todas estas operaciones de comercio exterior, pues se realizan a través de una de las secretarías de Estado que son parte del Ejecutivo Federal y que coadyuvan con las funciones del Ejecutivo Federal, que en este caso pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria y de la ANAM, que es la Agencia Nacional de Aduanas. Entonces, aquí encontramos esta facultad del presidente de la República. En consecuencia, aquí estarán viendo ustedes esta lámina, que es el artículo 117, en sus fracciones cuarta, quinta, sexta y séptima, nos dice lo que no pueden hacer los estados, lo que no pueden realizar los estados. Voy a pasar rápido estas láminas, pero les comento de manera breve que si la materia de comercio exterior y la materia de operaciones aduanales compete al Congreso de la Unión Federal y compete al presidente de la República como Ejecutivo Federal, evidentemente está prohibido para los estados que legislen en esta materia de comercio exterior o que realicen algún tipo de regulaciones de comercio exterior. Aquí, como les comentaba yo, a manera muy breve, pues vemos este artículo 117, en donde dice los estados no pueden en ningún caso, y aquí vienen justamente las fracciones de lo que no pueden hacer los estados de la República, y por ahí vemos que gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Ajá. Entonces, digo, además de que puede ser un tránsito interno, tampoco nada que venga del extranjero, pues lo pueden grabar porque eso es competencia federal. No pueden prohibir ni grabar directa ni indirectamente la entrada a su territorio,
o salida de él de ninguna mercancía nacional o extranjera. Aquí yo puse extranjera, si ustedes se fijan, pues con negritas. ¿Por qué? Pues porque es materia federal. Y así podemos ver otras fracciones en este artículo 117 que de manera expresa prohíben a los estados regular algún tipo de cuestiones impositivas, de restricciones y regulaciones no arancelarias en materia de comercio exterior. En el artículo 18 tampoco, es un poquito reiterar lo que ya decía el 117 anterior, tampoco pueden sin el consentimiento del Congreso de la Unión, y ya dice establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones y exportaciones. Aquí también ya está mucho más claro que esto no lo pueden hacer los estados de la República, ni siquiera a través de su ejecutivo, que como todos sabemos y conocemos, pues el ejecutivo de los estados son los gobernadores. Entonces, pues no tienen esta facultad. En el artículo 131 constitucional vemos que es una facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten que pasen de tránsito por el territorio nacional, reiterando un poquito y si hay una facultad potestativa para del Congreso de la Unión hacia el presidente de la República para aumentar o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación con previo consentimiento del Congreso. Porque, como todos sabemos, pues las leyes de carácter impositivo o todos los impuestos que además deben de estar contenidos en una ley, porque así lo refiere el artículo 31, fracción cuarta constitucional, es uno de los principios de la relación tributaria, el principio de legalidad, que significa que todos los impuestos deben de estar contenidos en una ley. Bueno, pues a quién le compete realizarlas, promulgarlas, efectuarlas, es al Congreso de la Unión. Sin embargo, aquí desde el artículo 131 constitucional están extendiendo esta facultad al presidente de la República para que pueda, en todo caso, aumentar o disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de importación y exportación, que son las que están contenidas en la famosa LIGIE, que es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Entonces, como vemos, pues aquí todo está, todas estas operaciones de comercio exterior reguladas desde nuestra Constitución, podemos resaltar que se tratan de operaciones federales aplicables en toda la República. Podemos también resaltar lo que tenemos en este cuadro de la diapositiva, que el Ejecutivo Federal, que es el presidente de la República, juega un papel primordial, importantísimo en todas las operaciones de comercio exterior, quien a través de las secretarías de Estado, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien a su vez, a través de estos organismos desconcentrados, que es el SAT y la NAM, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, son quienes van a llevar a cabo y a ejecutar estas leyes de comercio exterior y de operaciones aduaneras. También aquí, si observan en la lámina, pues pusimos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la SE, que es la Secretaría de Economía. Las otras, pues es una mera referencia de las secretarías de Estado, pero básicamente a las dos secretarías de Estado a quienes compete la aplicación de todas estas leyes de comercio exterior y de operaciones aduaneras, pues es a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Economía. Pues bien, como les comentaba yo al principio, además de la Constitución, la Ley de Comercio Exterior y la ley aduanera son nuestras leyes fundamentales en nuestro derecho mexicano que regulan las operaciones de comercio exterior. ¿Cuáles son los aspectos importantes que regula la ley de comercio exterior? Vamos a
a ver los aspectos más importantes. El temario es extenso, como habrán visto, son muchas las leyes que regulan estas operaciones de comercio exterior. Por lo tanto, pues vamos a tratar de ser breves, pero a abordar los aspectos más importantes de cada una de estas legislaciones. Bueno, pues la Ley de Comercio Exterior es una ley de orden público, de aplicación en toda la República, y su aplicación e interpretación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía, como lo habíamos comentado. ¿Cuál es el objeto de esta ley? O su objetivo es regular y promover el comercio exterior. Entonces, más allá, como les decía yo, muchas veces, pues, ¿cuál es la diferencia? O nos podemos preguntar cuál es la diferencia entre la ley de comercio exterior y la ley aduanera. Bueno, pues la ley aduanera va a regular toda la operación aduanal, todo ese despacho que se realiza ante la aduana para poder llevar a cabo esas operaciones de comercio exterior, básicamente las de importación y exportación. ¿Y qué hace la ley de comercio exterior? ¿O qué regula? ¿Qué contiene? ¿Cuál es el contenido de esta ley? Bueno, pues aquí lo pusimos de manera breve. Está en los artículos 1 y 2 de esta ley, los cuales podrán observar en la parte inferior derecha. El objeto de la ley, pues, es regular y promover el comercio exterior, porque es importante regularlo y promoverlo, pues, porque como sabemos, pues si bien sí queremos la inversión extranjera en México, bueno, también la queremos regulada. ¿Por qué? Porque no queremos que estemos llenos de inversión extranjera y que entonces nuestras empresas entren en un estado de menor competencia y que se cierren las posibilidades para los empresarios mexicanos. Entonces es muy importante que a través de esta ley, así como la ley de inversión extranjera, que es otra de las leyes que vamos a abordar, pues se regule todo el comercio exterior. Pero además nos va también a regular algunas prácticas desleales de comercio exterior, que vamos a ver en unos momentos de qué se trata esto. Bueno, ¿qué más o qué otro es el objetivo de la ley de comercio exterior? Es incrementar la competitividad de la economía nacional. ¿Por qué incrementamos la competitividad nacional a través del comercio exterior? Porque entre más introduzcamos a nuestras empresas, a nuestras fábricas, a nuestros productores al comercio internacional, pues más competitivos nos vamos a volver y va a traer esto mayores beneficios para la población, que es otro de los objetivos también de esta ley. Propiciar el uso eficiente de los recursos productivos, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional e integrar adecuadamente la economía mexicana a la internacional. ¿Sí? Esto significa, pues, ser exactamente competitivos a nivel internacional. Y todas estas políticas, pues las vamos a encontrar en esta ley de comercio exterior. Bueno, vamos entonces, ya que vimos de qué se trata esta ley, ya que vimos cuál es el objeto de la ley, pues vamos a ver cuáles son los temas, los aspectos más relevantes que podemos encontrar aquí y que no podemos pasar por alto cuando estemos realizando una operación de comercio exterior, remitirnos a esta ley de comercio exterior. Bueno, pues de manera muy breve también veremos cómo está integrada esta ley de comercio exterior. Vemos que tenemos el origen de las mercancías, que es un tema importantísimo en materia de comercio exterior. Todo lo que se refiere está contenido en el título tercero. Todo lo que se refiere a aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias está en el título 4. En el título 5 tenemos todo lo que se refiere a prácticas desleales de comercio internacional. En el título 6, las medidas de salvaguarda. En el título 7 encontramos el procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio exterior internacional. En el título 8 encontramos la promoción de exportaciones. Y finalmente,
tenemos el título 9, en donde vamos a encontrar y se va a regular todo lo concerniente a las infracciones, sus sanciones y los recursos administrativos para poder impugnar cualquier cuestión relacionada con esta ley de comercio exterior. El primer tema, conforme a lo que acabamos de ver ahorita, los títulos que contiene la Ley de Comercio Exterior, bueno, pues primero tenemos las reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen y para qué nos sirven las reglas de origen? Bueno, las reglas de origen son criterios que debe cumplir un producto para que se considere originario de un país. Equivale a determinar la nacionalidad de un producto. Yo siempre a mis alumnos les comento y les digo, es como el acta de nacimiento de las mercancías. ¿Dónde nació la mercancía? Por ahí hay temas que decimos, bueno, pues es que el suéter es mexicano, es un producto mexicano. No, si conforme a las reglas de origen, tenemos otras normas. Por ejemplo, no porque el algodón con el que se fabricó el suéter no es mexicano. El algodón es de la India. Y fíjate que los botones que usaste para el suéter pues, tampoco son de México, esos los trajiste de otra parte, de Estados Unidos. Entonces resulta que conforme a las reglas de origen, a lo mejor ya no cumplimos esos requisitos para que nos digan, ese es un suéter de origen mexicano. ¿Por qué? Pues porque no está elaborado 100% de productos mexicanos, aunque a lo mejor se haya fabricado en México. Entonces, cuando nosotros vamos a exportar o a importar alguna mercancía, pues debemos de revisar esas reglas de origen para nosotros señalar en nuestro pedimento de importación y para que nuestra mercancía cumpla estos estándares de originalidad de algún país. Que no se confunda, por ejemplo, estas reglas de origen con la denominación de origen, que es otra connotación diferente, como por ejemplo el tequila, en donde tiene una denominación de origen por ser originario de un país. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos ahorita en este momento? Las reglas de origen, que son esos criterios que un producto debe de cumplir para ser considerado originario de un país y poderle dar su acta de nacimiento a esa mercancía y decir, es originaria de México, por ejemplo. Bueno, en este mismo título vienen contenidos, en el siguiente título, perdón, vienen contenidos todo lo que son los aranceles. ¿Qué son los aranceles? No es otra cosa más que los impuestos de comercio exterior, que así se le denominan. ¿En dónde están contenidos? En la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. No obstante, a través de la Secretaría de Economía, pues se llevan a cabo el análisis de los aranceles para disminuirlos, aumentarlos, etcétera, que era lo que habíamos visto como facultades que el Congreso le otorga al presidente de la República y el presidente de la República lo hace a través de la Secretaría de Economía. Vamos a ver cómo está compuesta la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, pero aquí lo que es importante y lo que es relevante, que aquí se regulan, que allá en la otra ley se establecen y nos dicen cuánto vamos a pagar. Ahí nos dice qué cuota se va a pagar y cuál va a ser el arancel. Aquí en esta ley de comercio exterior nos dice que los aranceles pueden ser ad valorem, específicos o mixtos. Ad valorem cuando se expresan en porcentajes, específicos cuando se expresan en una cantidad y mixtos cuando es una combinación de los dos anteriores. Bien, ya vimos lo que son los aranceles y dijimos son los impuestos al comercio exterior. Pero ¿qué regula también esta ley de comercio exterior? Lo que son las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué significa esto? Que son requisitos que nosotros debemos de cumplir, que no tienen que ver con impuestos, que no tienen que ver con contribuciones, pero que son restricciones que a lo mejor tiene nuestra mercancía. Por aquí en la diapositiva podrán ver ustedes
que señalamos, las restricciones y regulaciones no arancelarias deberán cumplirse conforme a lo establecido en los ordenamientos aplicables. No están aquí, no están en la ley aduanera, son diversas disposiciones que van a aplicar a cada mercancía dependiendo. Por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? Oye, es que voy a importar cremas para la cara. Bueno, pues tu crema para la cara no nada más debe de pagar un impuesto, también está sujeta a una restricción no arancelaria, es decir, que no tiene que ver con impuestos, pero tiene que ver con salud. Entonces, ¿en qué ordenamiento aplicable vamos a encontrar esto? Pues en la Ley General de Salud, en donde nos va a decir que todo lo que sea concerniente a la salud de las personas, que como sabemos, pues es si nos aplicamos una crema, si tomamos un medicamento, todo eso va a tener que ver con nuestra salud y por lo tanto va a tener que cumplir con alguna regulación en materia de salud. Y por lo tanto vamos a tener que portar un permiso de salud para importar esta mercancía, por ejemplo, un medicamento, por ejemplo, una crema, por ejemplo, un alimento. Entonces, estas son las regulaciones no arancelarias. Por aquí, en el artículo 17A de la Ley de Comercio Exterior, pues nos dice que dicho cumplimiento deberá demostrarse en la aduana. O sea, no es competencia, a lo mejor muchas veces pensamos que la aduana nada más ahí vemos los impuestos y demás, no. Ni no es competencia de la Secretaría de Hacienda, ni siquiera de la Secretaría de Economía, porque es competencia de la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, que tienen que dar estos permisos especiales, pero será en la aduana en donde se revisará que se porten estos permisos especiales. ¿Qué es este segundo párrafo del artículo 17A que tenemos por aquí? Los documentos a que se refiere en este artículo deberán acompañarse al pedimento que se presente ante la aduana, justo lo que les venía yo comentando, ¿no? Ya sea por conducto del interesado, agente aduanal, apoderado aduanal, en los términos de la legislación aduanera. Entonces, ustedes de hecho se van a dar cuenta que están tan relacionadas estas leyes que cuando nos vamos a la Ley de Comercio Exterior, pues hay mucha remisión a la ley aduanera y viceversa. Cuando vemos la ley aduanera, pues vemos que hay mucha remisión a las leyes de comercio exterior y otras leyes también que tienen que ver con estas operaciones aduaneras. Bueno, prácticas desleales de comercio internacional. Pues sí, las prácticas desleales de comercio internacional, pues tienen que estar reguladas en nuestra legislación y prácticamente están reguladas en todas las legislaciones de los países. ¿Por qué? Pues porque los comerciantes que vienen a nuestro país, que no son mexicanos y que realizan operaciones de comercio exterior, es decir, que nos venden aquí en México a través de importaciones que realizan a nuestro país, pues también pueden realizar prácticas desleales. ¿Qué significa ello? Que dejan en desventaja a nuestros productores, a nuestros comerciantes. ¿Cuáles son estas prácticas desleales de comercio internacional? Son dos que están reguladas en esta Ley de Comercio Exterior y que las encontramos en el artículo 28, que es la discriminación de precios, mejor conocida en el argot comercial internacional como el dumping, y las subvenciones. ¿Qué pasa cuando una empresa ingresa mercancías con discriminación de precios? ¿Y qué es la discriminación de precios? Es introducir mercancías por abajo de su precio normal o de su precio de mercado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de acaparar el mercado. Yo también siempre cuando doy mis clases les digo a mis alumnos, a ver, pensemos en cualquier empresa de origen, pongamos ahorita un ejemplo, chino, y que trae a México a vender ropa y que viene vendiendo a precios muy por debajo del mercado, pues por supuesto que todos empezamos a comprarla. ¿Qué pasa en un momento dado? Que es esa práctica desleal que fue introducir
la mercancía por abajo del precio del mercado, lo único que hizo es que todos conocimos esa marca y que acaparó el mercado. Se considera una práctica desleal. ¿Por qué? Pues porque los empresarios mexicanos que venden ropa no están pudiendo vender ese precio porque no están vendiendo por abajo del mercado. Están vendiendo a un precio donde ellos están considerando una ganancia y donde no pueden competir ya en un momento dado con esto. La otra práctica desleal de comercio exterior que está regulada en la Ley de Comercio Exterior son las subvenciones. Las subvenciones son ayudas de los gobiernos extranjeros para que puedan venir sus connacionales a introducir su mercancía con precios más competitivos porque les dan ayuda. Entonces, en lo que no gastan ellos, se lo pueden ahorrar y pueden venir y ofrecer mejores precios, pero pues es una práctica desleal porque los comerciantes de nuestro país no tienen a lo mejor estos apoyos económicos de la misma manera y entonces se considera que es una práctica desleal de comercio internacional, que dicho sea de paso, lo tienen todos los países. Todos los países regulan estas prácticas desleales de comercio internacional. Bien, ¿qué pasa o qué hace la Ley de Comercio Exterior? Porque recuerdan que dijimos que uno de los objetivos de la Ley de Comercio Exterior era regular el comercio exterior. Sí queremos que vengan los extranjeros, queremos inversión extranjera, sí, ¿por qué? Porque generan fuentes de empleo, etcétera, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si no, dejan en desventaja a nuestros connacionales productores, a lo mejor de los mismos productos, de los mismos insumos. Entonces, hay que regularlo. ¿Qué hacemos con estas prácticas desleales de comercio exterior? Pues vamos a emitir o se encuentran reguladas las que se denominan medidas de salvaguarda. Es decir, vamos a aplicar ciertas medidas para salvaguardar a los comerciantes de nuestro país y decir, ¿sabes qué? No vamos a dejar entrar ya este producto o lo más común y lo que generalmente se aplica es una cuota compensatoria. ¿Qué es una cuota compensatoria? Pues precisamente es una cantidad, un monto, una cuota que va a compensar. Pues mira, como estás vendiendo a precios más económicos porque estás realizando una práctica desleal de comercio exterior, te voy a aplicar una cuota que compense ese precio. Y entonces me vas a pagar una cuota compensatoria que se paga también con los pedimentos de importación, se exhibe también ante la aduana, pero es una especie de sanción por haber introducido tu mercancía al país por debajo del mercado. Y entonces con eso te voy a compensar. Pues si estabas vendiendo muy barato, pues ya te va a salir un poquito más caro porque vas a tener que estar pagando al gobierno de México esa cuota compensatoria o esa sanción, justamente como su nombre lo dice, para compensar ese precio que tú traes por abajo de los precios que hay en el mercado. Bueno, pasamos al artículo 9, ya nos fuimos hasta los otros títulos. Estos fueron los temas más importantes de los títulos que acabamos de ver. Aquí, pues vemos que en el artículo 90 tenemos lo que son la promoción a las exportaciones. Pues como uno de los objetivos de la ley de regular el comercio exterior, pues es promover las exportaciones. Por supuesto que mientras más exportaciones hay en algún país o un país cuente con mayores exportadores, pues mejor y más sana va a ser su economía. ¿Por qué? Pues porque tenemos productos de calidad que tienen calidad de exportación, que pueden competir en mercados internacionales y sobre todo porque pues habrá divisas en el país y porque tendremos productos de calidad, que tiene esto también que ver con la ley de infraestructura de la calidad. En ese sentido, en México existe el Premio Nacional de Exportación, que es un premio que se da a diferentes ramas de exportaciones, ya sean servicios, ya sean productos,
y pues son reconocimientos y formas en cómo el gobierno a través de la Secretaría de Economía promueve estas exportaciones. Pasando ya al último de los títulos de esta ley de comercio exterior, que se refiere a infracciones y sanciones, y un poco más adelante a los recursos administrativos, pues como en todas las leyes, pues tenemos las infracciones. Esta ley, aquí se los puse en negritas en esta diapositiva. Falsificar documentos, por supuesto. Las sanciones, pues son multas. Falsificar datos, documentos, con intenciones fraudulentas, presentar también cierto tipo de procedimientos. Se sanciona pues con multas. Aquí vienen las cantidades, pero pues es importante saber que son multas las sanciones que se contemplan en esta ley. Destinar la mercancía importada a un fin distinto, proporcionar datos o documentos falsos también, omitir los reales, alterarlos, etcétera, omitir la presentación a la Secretaría de documentos informes cuando sea necesario presentarlos. Por ejemplo, quienes presentan informes y documentos de manera regular, pues maquiladoras, que como sabemos, pues son autorizadas también a través de esta Secretaría de Economía. Bueno, el recurso administrativo de revocación es el medio de defensa que contempla la Ley de Comercio Exterior para aquellos casos en que los contribuyentes, los importadores, los exportadores no están de acuerdo con las determinaciones de la Secretaría de Economía. Por ejemplo, aquí en materia de marcado de país de origen, lo que habíamos visto, las reglas de origen, pues aquí es aplicable el recurso de revocación como un medio de defensa en materia de certificación de origen. También resoluciones que declaren abandonado o desechada la solicitud de inicio de procedimientos de investigación. ¿A qué se refieren aquí unas fracciones del artículo? Que como paréntesis les digo, hay un procedimiento que está contenido en la Ley de Comercio Exterior para solicitar que la Secretaría de Economía realice una investigación y se determine si algún comerciante está realizando alguna práctica de comercio desleal. Cuando se inicia este procedimiento y a lo mejor se declara abandonado este procedimiento para determinar si se están llevando a cabo o no prácticas desleales de comercio exterior, pues en ese momento procede el recurso administrativo de revocación, que es un recurso que está regulado en el Código Fiscal de la Federación y que se refiere a este tipo de resoluciones, también aquellas que declaren concluidas la investigación de estas prácticas desleales de comercio internacional, las que determinen cuotas compensatorias. Entonces es muy importante también saber que si algún importador o exportador lo sancionan con el establecimiento de una cuota compensatoria, pues tiene como medio de defensa el recurso de revocación. Por las que respondan a las solicitudes del artículo 89A, que también son las referentes a lo que habíamos comentado de las prácticas desleales de comercio exterior y de la investigación, que también está relacionada con esta misma materia. Y prácticamente estas que vienen aquí, estas sanciones que estamos viendo ahorita en la pantalla, pues son todas relacionadas con esta materia de la Ley de Comercio Exterior y de las investigaciones de prácticas de comercio internacional. Y por supuesto, si te imponen o te está imponiendo la Secretaría de Economía algún tipo de sanción por considerar que se cometió una infracción a la Ley de Comercio Exterior, pues también estas resoluciones en donde se determinan las sanciones son recurribles a través del recurso de revocación. Se interponen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en algunos casos y en otros casos ante la propia Secretaría, siguiendo la naturaleza de todos los recursos de revocación.
Y pues aquí, por aquí decíamos que se tramitarán conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, que de hecho es el que regula el recurso de revocación, siendo necesario su agotamiento. Hay que agotar este principio de definitividad que está establecido aquí en el artículo 95 antes de su procedencia de el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí nada más como precisión, la Secretaría de Economía va a tomar en cuenta la gravedad de la infracción para imponer la sanción y algo muy importante que pues a veces parece que todos lo conocemos, pero bueno, no está por demás señalarlo, que las multas a que se refiere aquí estas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior se impondrán independientemente de las sanciones penales y civiles que den lugar en otros ordenamientos. Por ejemplo, si aquí nos están sancionando porque no presentamos un dato falso, pero eso a la vez nos da lugar a la comisión de algún delito, pues es con independencia de la aplicación de, de estas disposiciones. Bueno, pues eso fue en resumen nuestra ley de comercio exterior, lo que contiene nuestra ley de comercio exterior, y ahora vamos a pasar a lo que regula nuestra ley aduanera. Bueno, como lo habíamos comentado cuando iniciamos el curso, decíamos que la ley aduanera, pues, es la que regula la operación, los trámites, el despacho de la mercancía en las aduanas. Es decir, todo lo que tiene que ver con su paso o su internamiento al país o la extracción de esta mercancía al país que se considera una exportación. Aquí tenemos también, a manera muy resumida, es una ley extensa, la ley aduanera es una ley muy extensa, porque pues regula todo este despacho de mercancías de comercio exterior, pero pusimos aquí lo relevante de los títulos. Es una ley que que contiene 8 títulos, cada uno de los títulos con varios capítulos, y muchos de estos capítulos aún se dividen en secciones. No obstante, aquí, pues por el tiempo y por tratarse de un curso donde vamos a tratar de abordar los temas más importantes de todas estas leyes, pues lo hicimos de manera muy breve y estamos exponiendo lo que vienen en los títulos, lo que viene nada más en los títulos, omitiendo los capítulos y las secciones, pero no por ello estamos omitiendo los conceptos y los temas más relevantes de esta ley. Bueno, nuestro título primero, pues obviamente son las disposiciones generales. Nuestro título segundo se refiere al control de aduana en el despacho. El título tercero regula todo lo que son las contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. El título cuarto, que yo siempre digo que es el título más importante de la ley aduanera, es un título medular. ¿Por qué? Porque nos regula todos los regímenes aduaneros. ¿Cuáles son esos regímenes? ¿En dónde vamos a encuadrar nuestra operación para poder señalar a qué tipo de régimen está sujeta nuestra operación de comercio exterior y de ahí también poder determinar qué disposiciones nos aplican, qué impuestos nos aplican y qué restricciones y regulaciones no arancelarias nos aplican? Tenemos también aquí nuestro título quinto, nuestro título sexto, séptimo y octavo, en donde podemos ver de qué se trata cada uno de ellos. Y otro de estos títulos muy relevantes, pues es el de agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros, y las infracciones y sanciones que están contenidas en la ley aduanera. Bueno, pues vamos a
dar seguimiento con los temas más relevantes de esta ley aduanera. Bueno, pues para empezar, y en nuestras disposiciones generales de esta ley aduanera, pues nos regula quiénes son y nos dice, y además pues es muy importante saber quiénes son los sujetos de la relación aduanera. Los sujetos de la relación aduanera, pues desde luego bien, están inmersas estas autoridades aduaneras. Por ahí la ley nos dice las que se señalen en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nosotros ya sabemos que es el SAT y que es la ANAM. Estos dos organismos son los principales ejecutores de la ley aduanera. También están involucrados en esta relación y en estas operaciones de carácter aduanal los agentes aduanales y los representantes legales, así como las personas físicas y morales relacionadas. ¿Quiénes son? Pues pueden ser los importadores, los dueños de las mercancías, los remitentes, los destinatarios, etcétera. Esas definiciones nos las va a ir dando la ley aduanera. No obstante, pues es muy importante saberlo porque en materia de responsabilidades, de quién deben de cumplir con estas restricciones, de cuando presentamos el pedimento, etcétera, pues es importante que sepamos que todas estas personas que están aquí señaladas, pues están involucradas en esta relación de carácter aduanal. El despacho aduanero de las mercancías, como habíamos comentado, pues es una ley que regula este despacho, que regula este trámite, que regula esta operación ante las aduanas. Y en el artículo 35 nos señala la ley que es el despacho aduanero y nos dice que es pues, un conjunto de actos y formalidades relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o salida del mismo. En pocas palabras, a las importaciones, que es la entrada, y a las salidas, a las exportaciones, que son las salidas, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos y que deben de cumplir tanto las autoridades como quienes introduzcan o extraigan estas mercancías. Los tráficos aduaneros, justamente la ley dice, mira, ¿qué te voy a regular yo? ¿Qué voy a regular como ley aduanera? Bueno, te voy a regular esos tráficos aduaneros y esos regímenes aduaneros. Entonces son conceptos muy relevantes dentro de la ley aduanera. Los tráficos aduaneros, aquí lo estamos viendo, es la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, de descarga, de transbordo y almacenamiento de las mismas, embarque o desembarque, y dice por ahí que se deben de realizar en lugar autorizado, no es otro más que la aduana, en día y hora y hábil. Y el tráfico aduanero consiste en ese traslado de mercancías bajo control fiscal, lo cual está señalado en nuestro artículo 10 de esta ley aduanera. El artículo 11 nos dice, mira, los tráficos aduaneros pueden ser marítimos, terrestres, ferroviarios, aéreos, fluviales, postales y otros medios de conducción, los cuales ya sabemos, marítimos por mar, terrestres vía tierra, ferroviarios tren, aéreos aviones, fluviales ríos, postales, pues todo lo que se refiere a correos, y otros medios de conducción, como pudieran ser ductos o tuberías, que también a través de estos medios se hacen importaciones o exportaciones, tal vez incluso de electricidad. Nuestros regímenes aduaneros. Es muy importante conocer cuál es el régimen aduanero, bajo qué régimen vamos a estar realizando nuestras operaciones de comercio exterior. Pues la ley lo divide en dos grandes grupos, los regímenes definitivos y los regímenes temporales. Como lo dice su nombre, definitivo es que pues pensamos que ya va a ser definitiva una importación o una exportación, como lo estamos viendo aquí en nuestra diapositiva. Pues un régimen definitivo de importación es cuando traemos algo de manera definitiva al país. Introducimos al país algo de manera definitiva
Pensemos en cualquier ejemplo. Traemos unos tenis para vender a México. Es una importación definitiva porque ya no pensamos retornarla ni sacarla, sino que ya pensamos que se debe de quedar aquí en México. De exportación definitiva, exactamente lo mismo, pues estamos exportando algo, sacándolo del país para que de manera definitiva salga del país y ya no regrese. Temporales de importación o de exportación. Lo mismo que los que teníamos anteriormente, pero aquí pues hay una temporalidad. Oye, lo voy a importar a México, es decir, lo voy a introducir a México de manera temporal. Ah, está muy bien. Para retornar en el mismo estado, pensemos, por ejemplo, en una exposición de arte, en donde vamos a traer a México cuadros y pues los estamos importando porque lo estamos introduciendo al país. Sin embargo, pues van a retornar al extranjero porque solo se van a exhibir aquí, a lo mejor en una exposición de arte, y van a retornar exactamente en el mismo estado en como estaban, van a retornar al extranjero. Entonces, el régimen que tendremos que adoptar es un régimen de importación temporal para retornar al extranjero en el mismo estado. Hay otro régimen también temporal de importación, pero que se llama para elaboración, transformación o maquila. Ah, bueno, pues ahí es diferente, porque entonces aquí es que lo vamos a elaborar, va a venir a México, pero para que lo elaboremos, importamos todos los productos, todos los insumos, lo elaboramos a México, lo importamos a México, lo elaboramos aquí y regresa al extranjero. Entonces lo importamos únicamente de forma temporal. De exportación, también recordemos que estos son temporales. De exportación temporal, es mercancía que voy a sacar del país y que la voy a regresar en el mismo estado. Volvamos a pensar en una exposición, en los artistas que van a dar algún concierto en el extranjero, los deportistas que van a alguna competencia, sacan a lo mejor su mercancía, sus vehículos, sus artículos deportivos, los sacan del país porque van a una competencia al extranjero y por lo tanto se considera una exportación. Pero es una exportación temporal porque van a retornar esa mercancía o lo que sacaron en el mismo estado en cómo lo sacaron. O bien el régimen de exportación temporal para elaboración, transformación o reparación de mercancías, bueno, pues también es exactamente lo mismo, lo sacamos para un fin determinado y aunque ya a lo mejor va a traer algún valor agregado y va a tener un tratamiento especial, porque a lo mejor pues allá ya lo elaboré en el extranjero, allá lo transformé o allá me lo repararon y ya va a traer agregado a lo mejor algún valor por el cual deba de pagar yo impuestos. Por eso es importante conocer estos regímenes aduaneros para saber cuál es el que nos aplica y sobre cuál es el que vamos a elaborar nuestro pedimento de importación o de exportación. ¿Qué otros regímenes tenemos? El de depósito, el de tránsito de mercancías, que puede ser interno, y el de recinto fiscal y fiscalizado. El régimen de depósito, pues como su nombre lo dice, hace las veces de un almacén, de un depósito, en donde vamos a poderlo utilizar cuando a lo mejor no tenemos una definición de importar la mercancía de manera definitiva, o a lo mejor nada más vamos en un tránsito, pero necesitamos hacer un alto en el camino y utilizamos ese régimen de depósito. Es un régimen que yo siempre digo de stand-by, en donde va a estar un poco la mercancía detenida para definir ya cuál otro régimen se va a tomar en consideración. De tránsito de mercancías, otro de los regímenes, pues es únicamente cuando pasan de una aduana a otra, ya sea una aduana de interna a interna o de una aduana de nuestro país a una aduana internacional. Este es un régimen de tránsito de mercancías.
o de recinto fiscal y fiscalizado, en donde se pueden inclusive elaborar, etiquetar, realizar diversas operaciones para esa mercancía que pretendemos a lo mejor importar o exportar. Estos son los regímenes aduaneros que contiene la ley que estamos analizando. Otro tema muy importante y muy relevante en la ley aduanera es el tema del valor en aduana de las mercancías. ¿Por qué es muy importante este tema? Porque el valor que tengan las mercancías para la aduana o ese valor que estamos declarando ante la aduana va a servir como base de nuestros impuestos. Por poner un ejemplo, traemos ahí, tenemos en la diapositiva, pues pusimos una foto de unas computadoras, traemos a lo mejor para importar ciertas computadoras y tienen un precio. Ese precio es el valor de la aduana en las mercancías y es el que vamos a tomar para pago de los impuestos, pero va a estar adicionado con algunos conceptos que ahorita vamos a ver y pues que es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque si no lo adicionamos conforme a lo que nos está señalando la ley aduanera, pues puede ser que cuando haya un reconocimiento aduanero, es decir, que nos revisen nuestras mercancías, pues nos determinen un crédito fiscal por no haber considerado ciertos conceptos en la base que vamos a tomar para el pago de nuestros impuestos. Por eso es importante este tema aquí en la ley aduanera. Por aquí tenemos todos esos conceptos que se deben de adicionar al valor de la mercancía en la aduana para el pago o que nos sirva de base para el pago de nuestros impuestos. Y pues aquí tenemos el número 1, el precio pagado por la mercancía, el número 2, los siguientes conceptos siempre y cuando no estén incluidos en el precio, y ya vimos que son varios, estos más otros que tenemos en la siguiente diapositiva, las comisiones, gastos de corretaje, costos de envases, gastos de embalaje, gastos de transporte, materiales, piezas y elementos, partes, artículos análogos, incorporados a las mercancías importadas, las herramientas, matrices, moldes, etcétera, que se incorporen a la mercancía, las regalías y los derechos de licencia relacionados con las mercancías. Es decir, todo esto se le va a adicionar al valor que nos haya costado la mercancía, por ejemplo, en una importación, y todo eso se debe de considerar como base del impuesto para el pago de las diversas contribuciones a comercio exterior. Por aquí algo importante que señala la ley del impuesto, la ley aduanera, es que la autoridad aduanera en el ejercicio de facultades de comprobación y en la resolución definitiva podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, que era lo que les comentaba yo un poquito antes. Pues es básico, es importante, es fundamental que conozcamos cómo se integra este valor de la aduana de las mercancías en la aduana para que podamos determinar de manera correcta nuestros impuestos. ¿Por qué? Pues porque eventualmente si llegáramos a tener facultades de comprobación de la autoridad fiscal, pues nos pueden rechazar este valor y determinar un valor diferente sobre una base diferente y obviamente determinarnos un crédito fiscal. Bueno, otro de los conceptos importantes o de las figuras relevantes que regula la ley aduanera no deja de serlo, pues el famoso PAMA o procedimiento administrativo en materia aduanera, que es un procedimiento que, como todos sabemos, permite a la autoridad determinar si una mercancía de procedencia extranjera se encuentra en el país de manera legal o si bien su estancia ha cubierto todos los requisitos y formalidades que exigen la legislación aduanera. Pues bien, efectivamente, el procedimiento administrativo en materia aduanera es aquel que le permite a la autoridad determinar si importamos de manera correcta la mercancía, si llevamos a cabo de manera correcta esta operación de comercio exterior. Y pues inicia con el levantamiento de un acta, por aquí lo tenemos también en esta diapositiva,
con un reconocimiento aduanero, que es el reconocimiento aduanero cuando la autoridad revisa que efectivamente lo que declaramos en el pedimento es correcto, verifica las mercancías, ya sea en transporte o cuando no estén en transporte, ejerce facultades de comprobación y detecta o considera que se cometió alguna irregularidad, entonces se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera levantando un acta, que es precisamente la denominada acta de inicio del PAMA. Aquí tenemos el concepto de reconocimiento aduanero, que no es más otra cosa que cuando las autoridades aduaneras analizan, investigan lo que se trae en importación o bien en exportación, pero hablemos de importaciones porque es realmente donde la autoridad ejerce estas facultades que le da la ley aduanera, porque pues a los exportadores ya les tocará que en el país a donde van a exportar les apliquen este tipo de medidas, como los reconocimientos aduaneros. Entonces, básicamente lo aplicamos, no es exclusivo a la importación, pero básicamente se aplica a la importación. Entonces, cuando la autoridad hace el reconocimiento aduanero, es justamente para ver si se declaró, si se está importando, si se están cubriendo todas las disposiciones de manera correcta y concreta. Recordemos que este reconocimiento aduanero también viene muy aparejado con el mecanismo de selección automatizada, el famoso semáforo fiscal, que anteriormente aplicaba también para los pasajeros internacionales. Ahora ya en los aeropuertos no tenemos este sistema, pero en donde hay un semáforo y que si la luz es verde, pues se aplica lo que es el desaduanamiento libre, y si la luz es roja, pues habla un reconocimiento aduanero en donde se revisará si se están importando de manera correcta y si lo declarado en el pedimento es veraz. Bueno, ¿qué contiene el acta de inicio del PAMA? El acta de inicio del PAMA contiene la identificación de las autoridades, los hechos y circunstancias, como toda acta, pues es un acta donde se hacen constar ciertos hechos, la descripción naturaleza de las mercancías, la toma de muestras, etcétera, en donde pues se le señalará al contribuyente pues que tiene incluso un término de 10 días para aportar pruebas, por aquí lo tenemos aquí en esta diapositiva, para aportar pruebas y formular alegatos y desvirtuar obviamente las observaciones que la autoridad haya realizado con objeto del procedimiento administrativo en materia aduanera. Y también algo importante es que las autoridades aduaneras tienen que emitir una resolución en un término que no excederá de 4 meses para que el contribuyente, en este caso el importador, conozca cuál es la situación definitiva de sus mercancías. Bueno, ya como uno de los últimos temas importantes que están contenidos en la ley aduanera, pues tenemos a los recursos administrativos, que no es otra cosa más que el recurso de revocación, que está regulado en el Código Fiscal de la Federación. Está contemplado en la ley aduanera, pero es el mismo que está regulado en el Código Fiscal de la Federación y a diferencia de la ley de comercio exterior, en donde era obligatorio interponer primero este recurso, aquí es optativo. Aquí es optativo el recurso de revocación o podemos acudir de manera directa al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo que se encuentra regulado en el artículo 203 de esta ley que estamos viendo. Y finalmente, como un punto relevante, es que como un medio de justicia alternativa se puede acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon cuando estemos ante alguna eventualidad de aplicación de la ley aduanera y que tenga que ver con contribuciones de carácter federal. Bueno, pues hasta aquí nuestra primera
parte del curso en donde abordamos nuestra Constitución y las dos leyes principales en materia de comercio exterior, que fue la Ley de Comercio Exterior, que es ejecutada o aplicada por la Secretaría de Economía, nuestra Ley Aduanera, que es ejecutada o aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de dos organismos desconcentrados de esta misma Secretaría, que es el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, que es la ANAM. Pues bien, como lo habíamos señalado, las leyes aplicables, o como lo dice nuestro curso, las principales leyes aplicables al comercio exterior y a las operaciones aduanales son extensas. Estas tres que acabamos de ver, pero además una serie de leyes que las denominamos o que las dividimos en un sector que señalamos como impositivas, porque todas estas que vamos a ver ahorita tienen un carácter impositivo, y otras, que es otro sector o otra sección de leyes que no tienen que ver con impuestos, pero que tienen que ver con regulaciones y restricciones no arancelarias que también se tienen que cumplir en estos trámites aduaneros, en estas operaciones que realicemos de comercio exterior. Pues bien, demos entrada entonces a estas leyes que tienen que ver con las operaciones de comercio exterior y que tienen carácter impositivo. La primera, la reina de estas leyes, lleva en su nombre precisamente estas operaciones, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la famosa LIGIE. Esta ley tiene únicamente 2 artículos, pero es una ley utilizada absolutamente para comercio exterior porque grava impuestos, como su nombre lo dice, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Entonces son meramente una ley de impuestos al comercio exterior, a la importación y exportación. Está contenida únicamente de 2 artículos, pero es una ley muy extensa, a pesar de que solo tiene 2 artículos. En la primera vamos a encontrar las cuotas y las tarifas, y en la segunda vamos a encontrar las reglas generales y las reglas complementarias para aplicar esta ley. Bueno, en el artículo primero se establecen las cuotas que, atendiendo a la clasificación de la mercancía, servirán para determinar los impuestos generales de importación y exportación. Es decir, es una ley en donde vamos a clasificar a nuestra mercancía que estemos importando o exportando, y ahí nos va a decir la ley, nos va llevando la ley en partidas, subpartidas, ahorita vamos a ver cómo está compuesta, para clasificar o ubicar a nuestra mercancía en un renglón en donde nos va a decir cuál es el arancel que vamos a pagar, ya sea a importación o exportación según el trámite que estemos realizando. Decíamos que la tarifa que está en el artículo primero, que es la que contiene todas las cuotas o todos los aranceles al comercio exterior, se comprende de 1, 2, 3, 4, 5 partes, que es una sección, un capítulo, una partida, una subpartida y una fracción arancelaria. Recordemos que este sistema es un sistema armonizado, como está, si nos vamos nosotros a ver la ley de los impuestos generales de importación y exportación, pues vamos a ver una cantidad impresionante de mercancía. Y vamos a ver, pues, a lo mejor cosas que ni nos imaginábamos que existen y están ahí en esta ley. ¿Para qué? Pues porque la ley trata de abarcar lo más posible de los productos habidos en nuestro planeta.
y tratar de ubicarlos en algún lugar para saber cuál es el arancel que le corresponde. Este sistema se llama Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y precisamente así está elaborada la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, y se llama Sistema Armonizado SA de la Organización Mundial de Aduanas, de la cual México forma parte. México forma parte de esta organización mundial en donde hay un convenio para clasificar las mercancías de esta manera. Pero vamos, en pocas palabras, ¿qué es lo que contiene esta ley? Pues esos impuestos que se van a pagar al comercio exterior, ya sea en importación, exportación. ¿De qué se trata básicamente? De clasificar la mercancía. De ver, por ejemplo, un lápiz. Este lápiz, ¿dónde lo voy a clasificar? Estoy introduciendo lápices al país. Bueno, vete precisamente a las partidas y subpartidas en donde puedas ver que ese lápiz o esa mercancía que está descrita ahí coincide con tu lápiz que vas a importar. Y entonces ahí te va a decir cuál es el arancel que le corresponde a esa mercancía y por el que tendrás que pagar este impuesto general de importación o de exportación. Como decíamos, ese es el artículo primero. En ese artículo primero, pues vienen todas esas cuotas, los aranceles que se tienen que pagar al comercio exterior. En el artículo segundo, vamos a encontrar lo que son las reglas generales, que son reglas, como su nombre lo dice, que son normas que ayudan al clasificador a ubicar su mercancía dentro de un arancel. ¿Por qué? Porque a veces por la diversidad, a veces el tipo de mercancía que estoy introduciendo o que estoy extrayendo del país como exportación, no la ubico precisamente en algún rubro, en alguna línea que la encuentro. Bueno, pues te vas a las reglas generales para que te den una idea de poderla clasificar en el lugar más adecuado. Por aquí traemos un ejemplo de una regla general que está en el artículo segundo que estamos analizando y dice, cuando una mercancía, eso dice la regla general 3, cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas, por la aplicación de la regla 2B o en cualquier otro caso, la clasificación se hará o se efectuará como sigue. La partida con descripción más específica tendrá prioridad. Es decir, la que te especifique de manera más precisa tu mercancía es la que va a tener prioridad y la vas a clasificar ahí para aplicar ese arancel que viene en la descripción de esa mercancía. ¿Qué viene también en el artículo segundo? Las famosas reglas complementarias, que ya son reglas que son publicadas tanto por Hacienda como por la Secretaría de Economía, con la facilidad de clarificar, de dar luz, de otorgar mayor certeza a quienes realizan estas operaciones de comercio exterior y aplican la famosa LIG. Están contenidas en la LIGE y ayudan a aclarar, como dice aquí esta última parte de la diapositiva, ayudan a aclarar o clarificar la aplicación de dicha ley. Nuestra siguiente ley, que está relacionada con el comercio exterior y que también tiene carácter impositivo y que tiene que ver con contribuciones, pues nada más y nada menos que nuestro Código Fiscal de la Federación, que como sabemos todos, pues es una disposición normativa que contiene las bases del derecho tributario en México, regula lo referente a las contribuciones que tiene derecho a recibir el Estado, incluidos los impuestos de comercio exterior. Y pues sí, aquí vamos a ver todas las disposiciones generales y cuando pagamos impuestos al comercio exterior, todo lo que se refiere a estas disposiciones de carácter general, pues tenemos que remitirnos forzosamente a nuestro Código Fiscal de la Federación. Y ni más ni menos también nuestro Código Fiscal de la Federación pues regula
el delito de contrabando, que es el delito que se comete cuando realizamos operaciones de comercio exterior. En nuestro artículo 102 del Código Fiscal de la Federación nos dice que el delito de contrabando es quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de contribuciones o de cuotas compensatorias cuando se importen o se exporten mercancías sin permiso de la autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. ¿De qué estamos hablando? Pues de las restricciones y regulaciones no arancelarias. Y cuando sean de importación o exportación prohibida. Entonces, pues este delito, como les comentaba, que se comete precisamente en operaciones aduanales y de comercio exterior, pues está regulado en nuestro Código Fiscal de la Federación. También, pues aquí tenemos regulado la presunción del delito de contrabando. Vienen varios supuestos en nuestro Código Fiscal de la Federación. Lo estoy pasando aquí de manera breve en nuestras diapositivas, pero bueno, entendemos que todo esto está relacionado con el delito de contrabando. Vemos también cómo se va a sancionar el delito de contrabando por ser precisamente un delito. Aquí no aplica la multa, sino que aplica la sanción para todos los delitos, como sabemos, pues es la prisión. Y aquí también está cuál va a ser la prisión por cometer el delito de contrabando, y va a estar determinada de acuerdo al monto de las contribuciones o cuotas compensatorias que se omitieron pagar. Aquí tenemos también los otros supuestos. Y bueno, como si fuera poco, lo de delito de contrabando, también hay equiparables, es decir, que no es delito de contrabando, pero que se equiparan. Los supuestos son vastos en el Código Fiscal de la Federación, por lo cual no los vamos a tomar en este momento, pero sí quise ponerlo aquí en la diapositiva y señalarles que el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación pues regula estos equiparables al delito de contrabando. Finalmente, también vamos a ver que en el Código Fiscal de la Federación se nos señala que los delitos de contrabando, que la estancia legal se va de las mercancías en el país, pues se va a comprobar con estos documentos que tenemos aquí, que es la documentación aduanal exigida por la ley. Básicamente estamos hablando del pedimento, la nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal, cuando así sea necesario, la factura que ampara las mercancías o la carta aporte también es un documento importante para comprobar la estancia legal de la mercancía en el país. Esta ley, como les había comentado yo al inicio de esta charla, era anteriormente la Ley sobre Metrología y Normalización. Por aquí pusimos el dato de que a través del Diario Oficial de la Federación, el 1 de julio del año 2020, como ven, pues es una ley reciente, tiene apenas 3 años, se expidió esta ley y se abrogó la Ley sobre Metrología y Normalización. Bueno, es básicamente la misma ley, se le cambió el nombre, obviamente sí se agregaron algunos conceptos diferentes, se regularon otros, pero en esencia es lo que era esta Ley de Metrología y Normalización. Entonces, pues es una ley que contiene, pues contiene metrología, que es todo lo que tiene que ver con los metrajes, con las medidas. Siempre les comento que pues en el mundo no medimos todos con los mismos parámetros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos los kilogramos y en otras partes del mundo las libras.
o nosotros medimos a través de los metros y los centímetros y en otros lugares las millas y tiene que haber una equivalencia. Por lo tanto, pues tendrá que ver también con operaciones de comercio exterior cuando se tenga que utilizar esta metrología, cuando se tengan que hacer estos parámetros o estas equivalencias sobre metraje. ¿Qué regula también esta ley? La normalización. ¿Qué son las normas? Todos hemos oído hablar de las famosas NOMS, que son normas de calidad, pero también hay normas de tipo internacional como las ISOs, en donde pues se regulan situaciones de calidad en productos y servicios. Por lo tanto, y por eso se le cambió el nombre a la ley de infraestructura de la calidad, y aquí como objetivo de la ley dice que el objetivo o la finalidad de esta ley es fijar y desarrollar las bases de las políticas en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y de la metrología. ¿Qué significa esto? Que cuando queremos ser competitivos y queremos ingresar a lo mejor con nuestras exportaciones a un mercado de carácter internacional, pues nos tenemos que abocar y nos tenemos que fijar en esta ley y en su contenido. ¿Por qué? Pues porque es donde se van a regular todas estas acreditaciones, certificaciones y evaluaciones para hacernos, ¿qué? Más competitivos y poder introducir nuestra mercancía a mercados internacionales en el caso de exportación. Y en el caso de las importaciones, pues tendrán que venir los importadores a cumplir estas disposiciones de esta ley para poder vender en México en base a estos estándares de calidad que tenemos a través de esta ley de infraestructura de la calidad. Lo decía el artículo anterior que acabamos de ver en la diapositiva anterior, pero en esta ya lo pusimos a manera de resumen, que abarca la ley de infraestructura de la calidad, la normalización, la estandarización, la acreditación, la evaluación de la conformidad y la metrología. Tenemos que existe el Centro Nacional de Metrología, que es el CENAM, que es un laboratorio nacional en materia de mediciones y es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía. Aquí tenemos algunos servicios que presta el CENAM, que no es otra cosa más que los que se encuentran en su página oficial de Internet. Y tenemos también la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en donde pues se regulan todas las materias de normalización, de acreditamiento, etcétera. Y si se fijan, aquí tenemos un listado de organismos de normalización en México que tienen que ver con diversas materias, en donde se van a acreditar pues ciertos estándares para los productos que en estas mismas se refieran. La Ley General de Equilibrio Ecológico, pues también tiene que ver, porque ¿qué va a regular esta ley? Y también tiene que ver con nuestras operaciones de comercio exterior, porque ¿qué va a regular? Va a regular precisamente el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, pero además en su artículo 82, esta ley nos va a decir que las disposiciones o sus disposiciones son aplicables a la posición, administración, preservación, repoblación, propagación, importación y exportación de flora, fauna silvestre y material genético. Es decir, vamos a realizar una importación o una exportación de flora y fauna, ¿a qué ley nos tenemos que remitir? Pues precisamente a esta ley de equilibrio ecológico. Por lo tanto, pues es una ley también que tiene que ver con nuestras operaciones de comercio exterior. Otro artículo relevante que encontramos en esta ley es la importación de residuos para derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento para su destrucción o disposición final en el territorio. Todo esto tiene que ser autorizado por
por esta ley, tiene que estar regulado en esta ley precisamente de equilibrio ecológico. La Semarnat es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la dependencia encargada de aplicar esta ley y tiene diversos organismos que aquí los enumeramos de manera muy breve, pero para que nos demos más o menos una idea de todos los organismos que coadyuvan con la Semarnat y que tiene que ver también con operaciones de comercio exterior en caso de algún tipo de permiso que tengamos que tramitar para las importaciones o exportaciones. Después tenemos a nuestra Ley Federal de los Derechos de Autor, que por supuesto tiene que ver con operaciones de comercio internacional. ¿Por qué? Pues porque como vamos a ver, la Ley Federal de Derechos de Autor, pues es la que salvaguarda y promueve el acervo cultural de la nación, pero además protege los derechos de los autores, de los artistas y de los intérpretes o ejecutantes. Entonces, no es para menos, como todos lo sabemos, pues aquí escuchamos música, a lo mejor de algún intérprete o vemos películas de algún artista que es extranjero y que de alguna forma se considera que está importando o cuando viene o cuando vende sus obras, pues se considera, es una operación de comercio exterior porque tiene que ver con un extranjero que trae algo e introduce algo al país y que por supuesto todo esto está sujeto a derechos de autor. Así nos dice esta ley que la Ley Federal de Derechos de Autor es una ley de orden público, de interés social y de observancia en todo el territorio nacional y que su aplicación le corresponde al famoso Instituto Nacional de Derechos de Autor, o mejor conocido como INDAUTOR. Y también nos dice que es un derecho de autor, que es ese reconocimiento o ese derecho que se le da a la persona que ha creado alguna obra de arte literaria, artística, etcétera. También tenemos aquí lo que se considera o lo que se consideran obras sujetas a derechos de autor, y tenemos aquí el listado que estamos viendo en nuestra diapositiva. Básicamente son obras que se consideran culturales. Y también nos dice lo que no es sujeto de derecho de autor. Solo a manera muy breve, lo que no es un sujeto de derecho de autor generalmente es sujeto de propiedad industrial, que es otra de las leyes que vamos a ver aquí también un poquito más adelante. Bueno, todo esto, las obras protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor deberán ostentar la expresión derechos reservados. Creo que todos lo hemos visto ahí en alguna obra y se deben de establecer ahí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que están registradas en el derecho de autor. En el artículo 7 de esta ley vemos aspectos relacionados con el comercio exterior, por ejemplo, la ISBN, que también cualquiera de nosotros, si abrimos un libro y vemos el ISBN que significa la International Standard Book Number, que es un número internacionalmente utilizado para identificar a una obra determinada. Entonces, como vemos, pues es una ley que también tiene implicaciones en materia de comercio exterior. Aquí tenemos al INDAUTOR, que es el instituto que se encarga precisamente de proteger estos derechos de autor. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pues es básicamente lo mismo que el derecho de autor, pero no en obras de carácter cultural, sino en otro tipo de obras, de inventos que se consideran de carácter industrial. Y exactamente es lo mismo que la Ley de Derechos de Autor va a tener que ver con el comercio internacional. ¿Por qué? Pues porque la protección industrial abarca a todas esas obras, invenciones que de alguna forma pueden ser importadas o exportadas, ya sea a nuestro país o fuera del país. El INPI, o el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, es el encargado
de ejecutar y de llevar a cabo esta protección a la propiedad industrial. Ley Federal de Competencia Económica es una de nuestras últimas leyes que vamos a abordar el día de hoy. Pues es una ley que, como su nombre lo dice, regula la competencia económica. Recordemos que desde el artículo 28 constitucional se prohíben los monopolios. Y por lo tanto, tenemos desde nuestra Constitución una libre concurrencia y una libre competencia económica. ¿Qué significa esto? Que con libertad podemos competir, podemos comerciar, podemos negociar, pero pues hay que regular. Entonces, ¿quién es el encargado de regular o cuál es la ley donde encontramos estas regulaciones? Pues en esta Ley Federal de Competencia Económica. La COFESE es el organismo encargado de aplicar esta ley. ¿Qué tiene que ver con el comercio exterior? Pues muchísimo. ¿Por qué? Pues porque si no aplicamos esta ley, pues a lo mejor estaríamos en una tesitura de que alguna transnacional monopolice algún mercado. Entonces, pues es una ley que aplica tanto a nacionales como a extranjeros. ¿Por qué? Que regula precisamente esta libertad de competencia y que no haya monopolios y acaparamientos en el mercado. Y finalmente, y para concluir ya esta plática, tenemos a la Ley de Inversión Extranjera. Bueno, pues la Ley de Inversión Extranjera es una ley que precisamente tiene por objeto determinar esas reglas para canalizar la inversión extranjera. Como lo habíamos dicho al principio de esta plática, claro que queremos inversión extranjera en México. ¿Por qué? Porque son fuentes de trabajo, fuentes de empleo, porque entran divisas, porque hay desarrollo en el país. No obstante, pues tenemos que poner un límite porque nuestros empresarios, la gente que produce en México, también encontraría o se vería eclipsada a lo mejor con ciertas empresas o con ciertas inversiones si no hay una regulación adecuada. Por lo tanto, pues existe esta ley de inversión extranjera que tiene que ser tomada en consideración para conocer y saber en dónde los extranjeros pueden invertir y cuáles son los límites de estas inversiones de acuerdo a esta legislación. ¿Qué es la inversión extranjera? Pues aquí pusimos algunos puntos importantes que, bueno, fueron tomados de la ley, que es la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas o la realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero y la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la Ley de Inversión Extranjera. ¿Y qué nos regula también y qué es importante que tengamos en cuenta de esta Ley de Inversión Extranjera? Bueno, pues es muy importante tener en cuenta ahí algunos conceptos como zonas restringidas, que son las fajas del territorio nacional en franjas fronterizas y en costas. Ahí, por supuesto, que no pueden invertir los extranjeros. Hay cláusulas también de exclusión de extranjeros en donde no pueden participar en sociedades o en cierto tipo de sociedades o de ámbitos prioritarios o principales para la economía nacional y que están también reservadas únicamente o a mexicanos o al Estado también, como por aquí podemos ver que son los telégrafos, la radiotelegrafía, correos, emisión de billetes, acuñación de monedas, etcétera. Y por aquí también tenemos pues lo que son las actividades económicas reservadas de manera exclusiva a los mexicanos. Y tenemos una Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que es un organismo intersecretarial, es decir, participan diversas secretarías de Estado
en donde su función principal es otorgar la autorización para que la inversión extranjera participe. Entonces, cuando hay alguna cuestión importante que resolver a través de esta comisión, se va a resolver si se puede o no se puede invertir en México. Bueno, por mi parte es todo. Espero haya sido de utilidad este curso relativo a todas las leyes que se encuentran relacionadas con el comercio exterior. Estamos a sus órdenes en nuestra firma legal, Robles y Asociados. Fue un gusto haberlos tenido con nosotros el día de hoy.